Muy buenas noches, cordial saludo. Somos estudiantes de psicología. En, en comprensión del curso de acción psicosocial y educación, estaremos realizando abordaje de la actividad 3, la cual comprende el análisis conceptual y dinámico de una comunidad, como asimismo la comprensión de determinadas lecturas. Esta presente grabación tiene como fin dar aquellos conocimientos sobre las lecturas realizadas de manera independiente por parte de los estudiantes. Mi nombre es Catrina Zaret Cárdenas Gómez y hablaré un poco sobre la lectura de Educación Superior Inclusiva para Personas con Discapacidad en Colombia, desafiando el capacitacismo. De igual manera, mis compañeras Zaida Rosa Osuna Palencia y Juliana Isabel Gil presentarán sus determinadas lecturas. De antemano nos piden realizar una comprensión breve sobre las tendencias o patrones o temas emergentes que se basan dentro de la educación, en la cual debemos analizar estos documentos empíricos. Puedo mencionar que aquellos patrones de tendencia que se determinan dentro de estas lecturas es la comprensión de aquellas dificultades o técnicas que presentan los psicólogos educativos al esparcirse su labor en los campos de educación. De igual manera, doy paso a la siguiente pregunta que corresponde a ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que presenta la educación inclusiva? ¿Cuáles son las más comunes dentro de los artículos realizados? En base a esto, doy referencia a la comprensión de discriminabilidad solo por diferencias físicas, psicológicas, entre otras. También cabe la existencia de limitación, falta de conocimiento y empatía en los entornos. Por lo tanto, este es un tema que se basa muy frecuentemente, siendo algo tan impactante en la comunidad y sobre todo en nuestra comunidad juvenil, que es la que se ve mucho más afectada por esta. Por consiguiente, la última pregunta, que corresponde a aspectos metodológicos en cuanto al enfoque teórico, los psicólogos educativos centran proyectos y temáticas generalizadas en la comprensión colectiva, en la cual el estudiante comprende tanto el entorno, las diferencias y la guía. Por lo tanto, podemos considerar que el psicólogo no solamente se establece en aquella comprensión del contexto, sino que va mucho más allá con el fin de que los estudiantes desarrollen mucha más empatía. De igual forma, para más contextualidad en cuanto a la lectura, le doy paso a la compañera Zaida, que nos cuenta sobre la lectura Principios de Progresividad y No Relevancia en Educación Inclusiva para la Población con Discapacidad en Colombia, una realidad muy frecuente. Una de los, buenas noches, uno de los patrones que que encontramos en el artículo y que presentamos a veces los psicólogos educativos son las experiencias de los estudiantes, donde las narrativas y las experiencias personales de ellos con los niños con discapacidades son elementos cruciales para entender la efectividad de las políticas, así como las barreras encontradas a lo largo de la trayectoria de la educación, donde a veces los niños con discapacidad sufren demasiado bullying por parte de los otros compañeros eh, y no se hace una inclusión eh, a los centros educativos o en las aulas, porque siempre encontramos las barreras de que los niños hagan bullying y entre otras cosas también podemos encontrar la falta de recursos, actitudes negativas de los estudiantes, donde la percepción y la actitud discriminatoria hacia la discapacidad entre los educadores y estudiantes en muchas ocasiones
y la sociedad en general siguen siendo un obstáculo significativo para la inclusión. También a la adaptación curricular inadecuada que a veces hay en las instituciones sobre esta inclusión, la falta de currículos flexibles y adaptativos que entienden a la diversidad y necesidad de los estudiantes con discapacidad. También se identifican como una barrera crítica. Los facilitadores de estas son las políticas inclusivas, la formación de docentes, un apoyo comunitario y familiar que se debe tener siempre en cuenta que los padres tienen que apoyar a la inclusión educativa. Y a veces en todas las lecturas, de las lecturas que pudimos observar, a veces esas son una de las problemáticas más frecuentes que el apoyo comunitario y familiar son escasos. Las correlaciones con los temas, las barreras y los facilitadores a menudo están correlacionados con temas de justicia social, derechos humanos y equidad. La falta de recursos, ejemplo, no solo afecta a la educación, sino también está vinculada a la mayor desigualdad dentro de la sociedad. Muchas gracias. Así es, compañera, lo que mencionas es muy bueno. Damos paso a la siguiente compañera, Juliana. Muy buenas noches. A continuación, el artículo que estudié fue el de Educación Inclusiva, una revisión sistemática de investigaciones en estudiantes, docentes, familias e instituciones y sus implicaciones para qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos. Los artículos resaltan la necesidad de superar el capacitismo y promover una educación inclusiva que valore la diversidad y la individualidad de cada estudiante. También se destaca la importancia del principio de progresividad y no reversibilidad en la educación inclusiva, lo que implica que los avances logrados en la inclusión no deben ser revertidos. Segunda, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en la educación inclusiva que son comunes en los artículos empíricos revisados y qué correlaciones se evidencian con otros temas? En cuanto a las barreras y facilitadores de la educación inclusiva, se encuentran las que se mencionan: la falta de accesibilidad en las instituciones educativas, la resistencia al cambio por parte de algunos docentes, y la escasez de recursos y apoyo para los estudiantes con discapacidad o limitaciones. Por otro lado, los facilitadores incluyen la formación y capacitación de los docentes en educación inclusiva, la colaboración y el compromiso de la comunidad y la implementación de políticas y programas que promuevan la inclusión. Tercera pregunta y última. ¿En qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se asemejan o diferencian los artículos empíricos revisados? En cuanto a los aspectos metodológicos y enfoque teórico, los artículos presentan algunas similitudes y diferencias. Los tres artículos se basan en un enfoque cualitativo que utilizan métodos de investigación como la revisión sistemática de la literatura, los estudios de caso, entrevistas, encuestas, y sin embargo el primer artículo se centra en la educación superior inclusiva en Colombia, mientras que el segundo artículo analiza determinadamente el principio de la progresividad y no reversibilidad en la educación inclusiva en Colombia. Y por último, el tercer artículo presenta una revisión sistemática de investigaciones sobre educación inclusiva en los diferentes tipos de contextos. Muchas gracias. Así es, compañera, muy bien. Excelente intervención. Abarcas toda la complejidad sobre el abordaje de las lecturas, de la cual podemos finalizar diciendo que la educación inclusiva se potencia por aquella participación de cada miembro. Como lo dijo la compañera Zaida, no solamente el psicólogo y los estudiantes participan en esta labor. Por lo tanto, tanto los padres, estudiantes, directivos, etcétera, son proactivos en la conformación de la evolución de esta actividad.
La educación inclusiva se construye a partir de la aceptación, de tener sentido de pertenencia. Por ende, sentir la capacitación dentro de los docentes y de los mismos estudiantes por aceptar y contribuir con personas con discapacidad es un gran potencial con el cual los psicólogos trabajan día a día con el fin de mejorar parte de nuestra educación. Considero que esto podría ser todo. No sé si alguna de mis compañeras posee algo más que decir para poder finalizar esta conferencia. Muchas gracias, Catri, por tu participación. De verdad es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Le damos por finalidad este encuentro. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, compañeras. Gracias.